Buenas noches, agradezco a la nueva directiva de dicha sociedad, de esta sociedad tan amada por nosotros, la oportunidad que nos brinda a todos los pediatras y endocrinólogos pediatras de realizar este tipo de charla. Sobre todo tenemos un programa de las actividades o de las conferencias, o mejor dicho, de las patologías endocrinas más frecuentes, y que nosotros como pediatras somos los primeros en verla cuando el niño nos llega, y por lo tanto debemos tener ciertas orientaciones e informaciones básicas para poder referir a nuestros niños al endocrinólogo ya con cierta propiedad, cierto conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, yo no sé, pero esto no funciona. Puede hacerlo con el otro. ¿No funciona? Sí. Ah, sí. Ah, pues usted, yo no me estaba oyendo. Bien, como decía la doctora Orsini, la obesidad constituye un problema grave de salud. Así lo están estableciendo los organismos internacionales. Es un problema grave de salud y la Organización Mundial de la Salud lo define como la epidemia del siglo XXI, superando los problemas nutricionales mundiales y los problemas y las patologías infecciosas. Esto producto de la globalización, de la industrialización, de las comidas rápidas, chatarras, que no tenemos tiempo. Entonces, producto de eso, vemos la obesidad. Estamos teniendo ese alto índice de obesidad. Podemos definir la obesidad como la acumulación del tejido graso en un individuo. En el niño, esa acumulación de tejido graso se hace en la parte o en el tejido subcutáneo, y ya en el adolescente o en el adulto joven, esa acumulación de grasa se realiza en el abdomen, cosa que es sumamente peligrosa por las complicaciones cardiovasculares y metabólicas que ella conlleva. Esta gráfica muestra realmente cómo en el tejido adiposo, la célula, el adipocito, ¿verdad?, presenta o secreta una sustancia u hormona que se llama leptina, también una proteína, también alguien la llama la proteína OB. Esa proteína, junto con algunos trastornos alimenticios y además irregularidades de algunas hormonas como es la insulina, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, viaja por el torrente circulatorio hacia el hipotálamo, para allá en el hipotálamo unirse a un receptor que es el receptor de la leptina, que va a bloquear la ingestión de alimentos y va a producir gasto de energía, consumo de oxígeno, producción de calor y una regulación de la insulina y de los glucocorticoides. Entonces, eso vuelve otra vez al adipocito y entonces se produce una sensación de la saciedad. O sea, se suprime la saciedad y con ella la ingestión de alimentos. Esa es la función de la leptina cuando se une en el receptor ahí en el hipotálamo. Bien, como les decía, es la epidemia del siglo XXI, más de 100 millones de personas están en sobrepeso, actualmente 300 millones de obesos actualmente existe ya. Y se calcula que habrá 1.500 millones de personas en el futuro. Bueno, esto es un problema social. En el mundo se encuentran 150 millones de niños obesos. Se estima que 1 de cada 3 niños está en sobrepeso u obeso. En estudios realizados en México, como ustedes sabrán, ya actualmente la cifra o el índice de niños obesos y de obesidad general en México está superando la de los Estados Unidos.
El riesgo de un niño convertirse en adulto es un 14% si la obesidad se presenta antes de los 6 meses. Y eso es por la introducción de los alimentos de nosotros los pediatras antes de los 6 meses. Hay un 41% si es alrededor de los 7 años, un 70% si se inicia entre los 3 y los 10 años y 80% si persiste hasta la adolescencia. Toda esta obesidad continuará así hasta la vida adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2007 existían alrededor de 17.6 millones de niños obesos. Estudios realizados en México en el 2007 hacia el 2008, la prevalencia era de 35.8% y en el 2011 ya se encontraba en 43%. Aquí en la República Dominicana, en el 2009 se reportó un % de 15 a 20 de la población infantil entre las edades de 6 y 15 años ya eran obesas. Nosotros en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez realizamos un estudio de enero 2012 a octubre del 2013. Se evaluaron 61 pacientes obesos con edades entre 10 y 15 años y las siguientes variables fueron las que tomamos en cuenta: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, índice de cintura, cadera, pruebas de laboratorio. Y en ellos se observó el mayor índice de obesos entre los 10 y 11 años de edad, para un 41%. Predominó el sexo femenino en un 51% y el mayor índice de obesidad fue de un 56%. La tendencia para desarrollar la obesidad tanto animal como en humanos está influida por determinantes genéticos en un 65 a un 75%. Se ha hecho estudios genéticos y se han observado marcadores en todos los cromosomas. En todos los cromosomas se han observado marcadores genéticos para la obesidad, exceptuando el cromosoma 21 y el cromosoma Y. Son los únicos dos. En cuanto a las causas, tenemos que se debe a una ingesta excesiva de alimentos, a introducción temprana de alimentos, trastorno de la regulación del apetito y del metabolismo energético, factores genéticos, factores ambientales y sobre todo el sedentarismo. Esos factores genéticos, aunque la persona o el niño lo tenga, no se va a desarrollar si no se pone en contacto con el factor del medio ambiente que lo va a desencadenar. Por lo tanto, ahí juega el papel importante la ingesta calórica y el sedentarismo. Entonces, tenemos obesidad exógena y la obesidad endógena. Recuerden que la obesidad exógena se establece alrededor de un 95%, o sea, es la causa más frecuente de obesidad, la exógena. Es debido a los malos hábitos alimenticios, a la inactividad, a los factores genéticos. Cuando, por ejemplo, 80% ambos padres son obesos, hay una posibilidad de que sus niños sean obesos. Cuando hay un 40%, o sea, que hay uno de los padres obeso, hay un 40% de que uno de sus niños sean obesos. Y cuando los padres están en peso normal, pues existe de un 8 a un 9%. Claro está, todo esto va a estar inducido por el factor ambiental y por factores psicógenos. En cuanto a la obesidad endógena, se encuentra alrededor de un 5%, es la menos frecuente y vamos a ver algunas endocrinopatías y algunos síndromes genéticos. Entre las endocrinopatías tenemos el síndrome de Cushing, hay hipogonadismo, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Laurent-Wills. En cuanto a la clasificación de la obesidad y tomando en cuenta uno de los parámetros que es lo que realmente nos va a decir si el paciente está en sobrepeso, si está obeso o si está normal, que es tomando el índice de masa corporal, que como sabemos que es igual
al peso en kilogramos de peso por la talla en metros cuadrados. Entonces, un niño con un índice de masa corporal que se establece entre 18 a 24.99 es un niño con un peso normal. Un niño preobeso, o sea, que podemos decir que está en sobrepeso, va a oscilar su índice de masa corporal entre 25 y 29.99. Ya el niño obeso lo vamos a clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, cuando el índice de masa corporal está entre 30 a 34.99. Tipo 2, si ustedes se fijan bien cómo se va depositando la grasa en la parte abdominal. El tipo 2 está por encima de 35, entre 35 a 39.99, y el tipo 3, ya el obeso, y se puede decir obeso ya grave, está por encima o igual a 40, el índice de masa corporal. Existen varias formas de distribución de la grasa en el organismo. Está la grasa que se distribuye en la cara, en la parte superior del tórax y en el abdomen, que es la que forma como una pera. Esa es la obesidad androides. Y está la obesidad, la forma en que se acumula la grasa, que es más bien en el abdomen bajo y hacia las caderas, hacia los glúteos, y también la parte superior de los muslos, que es la obesidad ginoide, se llama ginoide. Muy bien. Entonces, en cuanto a la prevalencia, existen múltiples estudios acerca de la obesidad en los niños. Nanes y colaboradores estudiaron en Estados Unidos, tienen una serie grandísima de estudios, y hicieron un estudio con niños entre 2 y 19 años de edad. La prevalencia de obesidad fue entre 17.1% y de sobrepeso un 33.6% en los niños y en los adolescentes. La edad pediátrica de mayor prevalencia fue entre 6 y 11 años, con un 37.2% para sobrepeso y un 18% para obesidad. Pero Cole y colaboradores analizaron una serie de 97.876 varones y 94.851 mujeres, que ellos observaron y llevaron a cabo ese seguimiento desde el nacimiento hasta los 25 años de edad en diversos países como Brasil, Gran Bretaña, Hong Kong, Holanda, Singapur, Estados Unidos, y la prevalencia osciló entre 5 y 18% para sobrepeso y de 0.1 al 4% para obesidad. De todos estos países, el de menor prevalencia fue Holanda y el de mayor fue Estados Unidos, y ya México le supera. Entonces, en Centroamérica se hicieron estudios, y aquí en República Dominicana, y el incremento en sobrepeso y obesidad fue similar, de un 8.6% para los niños menores de 5 años. El dios Baco, dios del vino, un individuo bien obeso. En cuanto a los aspectos clínicos, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que suele iniciarse en la infancia y en la adolescencia. El 25% de niños entre 7 y 18 años tienen signos de intolerancia temprana a la glucosa. Y el niño que se le diagnostica diabetes tipo 2 a los 10 años perderá alrededor de 17 a 26 años de vida, debido a que la diabetes es una enfermedad crónica y es una complicación de la obesidad. La diabetes tipo 2. Cada día estamos viendo más niños diabéticos tipo 2 secundario al sobrepeso y a la obesidad, que antes esa no se veía, la diabetes tipo 2. Ya que sabemos que la diabetes tipo 2 es la diabetes que se ve en los adultos, es la diabetes estable.
estable. Entonces el niño la está presentando, aunque sin signo, pero cuando uno le hace los estudios, por ejemplo, de la carga de glucosa, ahí nos damos cuenta que el paciente realmente es diabético. Entonces comenzamos a interrogar a la mamá, y si tiene 2 o 3 días o 2 o 3 semanas que el niño, bueno, se levanta a orinar a medianoche a veces, pero ya está comenzando a tener algunos signos y síntomas, no tan floridos, porque el diabético tipo 1 hace la sintomatología florida y es una gravedad. Pero el diabético tipo 2, como produce insulina, y lo que existe es una resistencia periférica de la insulina, pues esos síntomas lo puede ir presentando muy lentamente. Bien. En cuanto al diagnóstico, sabemos que el parámetro más importante para uno evaluar si un niño está en sobrepeso o está obeso es el índice de masa corporal y los percentil o porcentil, que son en por ciento, tomando en cuenta el peso en relación a la talla. Es decir, si es superior al 10% el peso en relación a la talla, lo catalogamos como sobrepeso. Si es superior al 20%, es un niño obeso. Y si el índice de masa corporal está entre el 85 y el 95 percentil, sobrepeso, y ya por encima del 95, obeso. Entonces, para predecir las complicaciones en relación al índice de masa corporal, lo podemos también evaluar en las curvas con los percentiles. Tenemos unas curvas que les voy a mostrar más adelante de índice de masa corporal para uno realmente evaluar al niño y saber en qué percentil está y en qué relación en cuanto al sobrepeso se encuentra. Entonces, si se encuentra entre el 75 y el 85 percentil, lo catalogamos como sobrepeso. Si está entre el 85 y el 97, un riesgo medio, y ya por encima del 97, obeso de alto riesgo. Bien, el índice de masa corporal normal oscila entre 19 y 24 kilogramos por metro cuadrado. Eso corresponde en las curvas entre el 15 y 84%, o sea, percentil. O sea, ya ese es el normal. El sobrepeso va a oscilar entre el 25 y el 29 kilogramos por metro cuadrado, con un percentil entre 85 y 96%. Si ese índice de masa corporal se encuentra por encima de 30 kilogramos por metro, claro está que va a encontrar por encima del 97 percentil. También tomamos en cuenta otro parámetro para evaluar el niño obeso, que es la circunferencia del brazo, que va entre el acromion y el olecranon. Lo normal es de 24 centímetros, eso lo podemos tomar con el aparatico que se llama pellizcómetro o calibrador del tejido adiposo. Los laboratorios, en cuanto al laboratorio, se hace la rutina, pero hemograma, orina, urea, creatinina, agregándole la glicemia pre y postprandial de 2 horas con medición de insulina. Podemos también pedir una hemoglobina glucosilada, sobre todo para uno realmente, eso nos va a orientar mucho, la hemoglobina glucosilada, porque si el diabético tipo 2 no te da a dar una sintomatología florida, pero sí tiene alteraciones en sus niveles de glicemia, la hemoglobina glucosilada va a estar alterada. Entonces, por eso pedimos la hemoglobina glucosilada, que ustedes saben que debe de reportarse por debajo de 6. También pedimos el perfil lipídico, o sea, el colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, el perfil tiroideo, un ecocardiograma y un electrocardiograma. En el eco vamos a encontrar alteración o alargamiento del segmento QT, y también vamos a encontrar hipertrofia de los ventrículos, pero específicamente del ventrículo izquierdo. Esta es la gráfica o la tabla para calcular el índice de masa corporal, ¿verdad? De este lado está el índice de masa corporal por los kilogramos de peso y las edades en años. Pero en esta vamos a ver la relación
del el peso en relación a la talla y a la edad. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo un niño suponiendo de 12 años con 200 libras, como uno que me llegó antes de él, que yo le estaba comentando al doctor, aquí, 12 años, me va a llegar aquí, ¿verdad? Aquí. Ok. Y si tiene, por ejemplo, una talla de 1,50 centímetros, que es de la curva de la talla, dice 12 años, va a estar en el 50 percentil normal. Entonces, para yo calcular y saber el peso ideal de ese paciente, tendría que bajar, ¿verdad? Desde los 200 que están aquí hasta el 50 percentil, que es donde él tiene la talla, su talla está en el 50 percentil, 150 a los 12 años. Entonces tendríamos que bajar todo eso hasta el 50 percentil. Su peso ideal debía de ser 100 libras. O sea que tiene, así mismo, el mío tenía 100 libras de más, con 12 años. O sea, tiene que bajar 100 libras para estar. Yo le digo, uno realmente no puede ser tan estricto. Tú lo puedes dejar en 115, en 120, porque un niño de 12 años está en su etapa de estiramiento. Y ese sobrepeso, él lo va a compensar con su crecimiento rápido. Pero el que está excesivamente elevado, ese tenemos que regularizarlo, ese peso. Bien, tenemos que diagnosticar, hacer el diagnóstico de la obesidad con varias patologías como es el hipotiroidismo. Ustedes saben que el hipotiroidismo lo que realmente va a presentar una fase abotagada, hay retención de líquido, la persona va a estar lenta, hipotónica, ya es un niño grande. El síndrome de Cushing todos lo sabemos diagnosticar por la cara de luna llena, el hipercortisolismo, las estrías color violácea, la grasa que se distribuye aquí más en tronco, ¿verdad? Con las piernitas, ¿cómo se llama? Delgadita. El síndrome de Froelich, que ya tiene retardo mental, igualmente un hipogonadismo. Las complicaciones las podemos clasificar en inmediatas, intermedias y tardías. Las inmediatas tenemos las ortopédicas, gastrointestinales, pulmonares y algunas causas endocrina. En cuanto a las ortopédicas, podemos establecer que el niño que está en sobrepeso o está obeso es un niño, si ustedes se fijan, va a tener escoliosis, hay desviación de la columna, porque su columna no está diseñada para sostener el peso que tenga un niño de acuerdo a su edad y que sea obeso. Igualmente vamos a encontrar desviación en las rodillas, o sea, los meniscos se van a aplanar por el sobrepeso y las rodillas se van a desviar hacia adentro y se va a formar lo llamado genus valgus. Entonces, el arco del pie, el arco, también se va a aplanar con el sobrepeso. Ustedes van a ver que esos niños caminan como paticos porque tienen los pies planos, el genus valgus y ese tipo de problemas. En cuanto a algunas causas inmediatas gastrointestinales, vamos a tener que tienen problemas intestinales porque hay algunas enzimas que se secretan y también, por ejemplo, hay enzimas pancreáticas que se secretan, como es la lipasa, que deja pasar sobre todo todos los alimentos y las grasas a través del tracto gastrointestinal y va a tener procesos diarreicos con frecuencia. En pulmonares, este niño va a tener apnea del sueño, va a roncar, va a tener problemas. Y las endocrinas, ya todas las que hemos mencionado. Entonces, peso de más del 35%, hay resistencia de insulina, como ahorita yo les decía, el aumento del colesterol total, los triglicéridos, va a estar bajo el HDL, el LDL va a estar alto, puede haber aumento de los andrógenos, alteraciones menstruales y la diabetes tipo 2 como complicaciones inmediatas. En cuanto a la intermedia, estamos la hipercolesterolemia, la colelitiasis, la esteatosis hepática y ovarios poliquísticos y otros.
En cuanto a las tardías, están las enfermedades cardiovasculares, el paciente va a tener que hipertensión, que problemas cardíacos, tenemos también algunas enfermedades renales, arteriosclerosis, cáncer en el colon, que a pesar de que no se ve muy frecuente como complicación de la obesidad en el niño, pero sí hay que mencionarla, y la artritis. Bueno, uno de los aspectos sumamente importantes en el niño obeso, en el niño gordo, es los aspectos psicológicos, psicoemocional. El niño obeso es un niño que es centro de burla en las escuelas. Generalmente los otros niños le cambian su nombre de pila por el nombre del gordo, o le ponen el nombre del gordo cómico más famoso que haya actualmente en el ambiente. O también son niños que se ríen, que son complacientes, que ceden a todo porque tienen la autoestima sumamente baja. Las escuelas no están diseñadas para un niño gordo, entonces es el niño que no cabe en el pupitre. Entonces ahí comienzan los demás niños a burlarse, porque no cabe en el pupitre, porque está. Entonces, como le decía, hay una disminución de la autoestima. Aunque se ría, es el niño desplazado en los deportes, en los juegos que hagan los demás niños. ¿Por qué? Porque es el niño que se cansa, que se sofoca, que no tiene rendimiento, que no es el niño ágil igual que los demás niños. Entonces se siente desplazado y ahí le estamos dando más a su autoestima. Entonces, lo de la apnea del sueño, que ahorita ya yo se lo platiqué, la acentuación de la desviación de la columna, aumento en las articulaciones, el pie es plano, las estrías, los problemas en el hígado, como la estatosis hepática, el riesgo a convertirse en diabético, los problemas cardíacos. Todo ese tipo de problemas o de riesgo va a tener el niño obeso. Por lo tanto, la obesidad del niño obeso debe de ser manejado por un equipo multidisciplinario que conste con un psicólogo o psiquiatra, el pediatra, el endocrinólogo, nutricionista. Eso es sumamente importante. Y el pediatra, que es quien lo refiere y a quien le llega en primer momento. Entonces, tenemos las complicaciones psicosociales, que ya lo mencioné con el niñito que le puse, su autoimagen deteriorada. Puede haber autoagresividad como mecanismo de defensa del niño. Se vuelven a veces agresivos, muchos se suicidan. Hay un alto índice de suicidio en los niños o en los adolescentes obesos. Pueden haber promiscuidad, adicción a alcohol y a drogas. Se puede presentar la bulimia, la anorexia nervosa, enuresis, ecopresis, acné y pseudomicropene. Generalmente cuando va a mi consultorio y lo lleva el papá, ya yo sé que desde que entra un gordo y el papá lo veo como medio raro, es porque le preocupa porque el pene está pequeño. Entonces, sí, el pene pequeño, un pseudomicropene, y también la pseudoginecomastia. El gordo tiene aumento de la glándula mamaria y eso le preocupa mucho a los papás, que el varón tenga aumento de la glándula mamaria, porque es otra causa de burla de los demás compañeros que estén en su peso ideal. Entonces, míralo aquí. Aquí vemos claramente la pseudoginecomastia, se le ve el abdomen. O sea, esta es una obesidad androide en forma de manzana. El pene nada más se le ve la puntica. Eso es sumamente frecuente, que nada más se le ve la puntica. Pero si nosotros hacemos así y retiramos esa grasa hacia atrás, así, el pene inmediatamente sale. ¿Ok? Porque toda esa grasa que rodea la base del pubis, del pene, es la que hace que el pene se entierra y se esconda dentro de esa grasa que rodea el pubis. Entonces esa es la situación. El genus valgus, ahí usted lo ven,
¿verdad? Las rodillas completamente desviadas hacia adentro, los muslos pegados, sin embargo, las piernas están separadas y ahí se ve claramente los pies planos. Te disminuye el colesterol, los triglicéridos, el HDL te lo sube, el LDL lo baja, o sea que tiene esa peculiaridad la sibutramina, pero hay que utilizarla a partir de los 16 años. Otro tipo de tratamiento, el tratamiento quirúrgico. Hay que tener en cuenta que debe de ser en un paciente ya que tenga un Tanner 4 o 5, que sea mayor de 15 años, donde el índice de masa corporal se encuentre igual o por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado o por encima de 50 kilogramos por metro cuadrado. Este paciente, antes de ir a cirugía, debe tener una evaluación médica y psicológica, porque como sabemos, el adolescente está en una etapa que es sumamente, es una etapa transitoria, donde el niño ni quiere dejar de ser niño, pero tampoco es adulto, es una etapa muy difícil, entonces el niño no tiene, o el adolescente no tiene todavía el poder de decidir qué quiere realmente, y por eso debe de tener un buen apoyo psicológico si se decide, si los padres deciden enviar a ese niño a un tratamiento quirúrgico. Debe de realizar o de seguir las guías nutricionales postoperatorias, y elección quirúrgica es el bypass gástrico y la YES de Raus por laparoscopía. Aquí lo hace muy bien el hijo de Abel González y el nieto, Cayo y el nieto, excelente. Están trabajando con los adolescentes. Complicaciones quirúrgicas, tenemos deficiencias de hierro, deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, colecistitis y otras. Bien, para terminar, quería dejarle este enunciado: la obesidad es un síndrome complejo, influido por patrones familiares y genéticos, armónicos, étnicos y culturales, malos hábitos alimenticios desarrollados en una edad temprana, grado y frecuencia de la actividad física, así como fuerzas sociales y emocionales. Gracias.